Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este espacio Conversando con Manu. Y hoy día vamos a tocar un breve pero interesante punto: la palabra ángel en nuestras traducciones. Ya que para nosotros, en el concepto occidental siglo XXI, siempre imaginamos a un ser espiritual. Cuando alguien nos habla de un ángel, nosotros tendemos a pensar que es un ser espiritual, pero dentro del relato bíblico siempre se refiere a un ser espiritual, y eso es un poco lo que vamos a ver hoy día. Y presten atención, porque este es un punto que he visto que en las últimas semanas ha sido un punto de discusión bastante álgido y de posturas un poquito descabelladas. Entonces, para eso debemos entender correctamente qué cosa significa la palabra ángel en el original, tanto en hebreo como en el griego. En el hebreo se usa la palabra malach y en el griego se usa la palabra angelus. En ambos casos, la traducción correcta es mensajero, mensajero de. Es decir, puede ser un mensajero terrenal, o sea, de cuerpo físico, o también puede ser un mensajero espiritual. Y es ahí donde va nuestra observación. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo se escriben estas palabritas. La primera es malach, la podemos ver aquí, y está en hebreo, y su traducción correcta es mensajero. Ahora, dentro del contexto bíblico, el mensajero puede ser una persona física, como tú y como yo, como el caso, por ejemplo, de los profetas, o aquellos que traían un mensaje específico de Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra angelus, que la vemos aquí, también su correcta traducción es mensajero. Y este mensajero puede ser un mensajero de carne y hueso, como tú y yo, como también puede ser un mensajero espiritual. Entonces, ¿dónde es que nosotros vamos a descubrir si el relato, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se refiere a una persona de carne y hueso o a un ser espiritual, o da a entender que es un ser espiritual? Será en el contexto de la lectura. Me explico, y vamos a usar el Nuevo Testamento, donde nos es más fácil ubicar estos términos y donde nos va a ser más fácil ubicar el contexto en el cual se desarrolla el relato. Por ejemplo, tenemos en el caso de Lucas, como está aquí. En este caso, Lucas dice que el ángel se le aparece a María y le da el mensaje de que va a ser madre de nuestro Señor. Entonces, la historia ustedes ya la conocen. Pero esta palabrita ángel que vamos a poner aquí, en el original es angelus. De acuerdo al contexto del relato, podemos asumir que este mensajero es un mensajero espiritual que viene de parte de Dios a traerle un mensaje muy específico a María. Pero hay otros pasajes en el Nuevo Testamento donde la palabra angelus es traducida como ángel o ángeles, y se presta a algunas discusiones, e inclusive he escuchado algunas posiciones un poquito descabelladas, digámoslo así. Por ejemplo, capítulo 2 de Hebreos. Aquí podemos verlo. En la Reina Valera se traduce que nos habló a través de los ángeles, como lo vemos aquí. Y podríamos pensar de que se refiere a que a lo largo de la historia Dios envió ángeles o seres espirituales a llevar el mensaje de Dios. Pero hasta donde yo recuerdo, no existe ningún libro en el Antiguo Testamento que haya sido escrito por algún ángel espiritual. Todos los libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, absolutamente todos, han sido escritos por personas. No pongo en duda la inspiración de Dios y que haya usado estas personas. A lo que voy es que ningún ángel escribió una carta o un libro. Que tuvieron protagonismos específicos en alguno de los relatos, como el caso del ángel frente a Balaam, que todos conocemos la historia. No existe ningún libro que haya sido escrito por un ángel. Todos los libros que nosotros tenemos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, han sido escritos por personas de carne y hueso, como tú y como yo. Lo importante que nosotros vamos a ver en este momento es justamente qué cosa se refiere esta palabra que ha sido traducida como ángeles en la Reina Valera.
De acuerdo al contexto, y recordemos que la carta de los Hebreos es escrita por un judío, y eso es importante, como siempre les he dicho, nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es el contexto de quién escribe y a quién le escribe la carta. Esta carta está escrita por un judío que se está dirigiendo a judíos, donde el concepto de mensajero la tienen muy clara, es decir, que saben perfectamente que la palabra angelus en este caso no se está refiriendo a un ser espiritual, sino se está refiriendo a los profetas. Porque es el concepto original en el cual el judío que le escribe a otro judío quiere decir que los mensajeros, es decir, aquellos que trajeron el mensaje de Dios, nuevamente como lo vemos aquí, ángeles que nos anunciaron la palabra de Dios, se está refiriendo específicamente a los profetas, es decir, a los mensajeros de Dios. Entonces el contexto nos hace ver de que esta palabra ángeles se está refiriendo a personas de carne y hueso como tú y como yo. Y digo esto porque en el caso de Corintios, que también Pablo escribe de que las mujeres casadas deben de usar velo, no vaya a ser que sean obstáculo a los ángeles, como vemos aquí. Esta palabra ángel y ser obstáculo a ángeles o al ángel de Dios se está refiriendo a lo que hoy día llamaríamos los misioneros, es decir, personas que traen el mensaje de Dios. ¿Cómo podemos definir que aquí se está refiriendo a una persona de carne y hueso? Nuevamente, veamos bien el contexto, analicemos el contexto y se van a dar cuenta de que definitivamente el concepto de un ser espiritual en este relato no calza. Por ende, es muy importante que cuando tú hagas tus estudios y encuentres la palabra ángel, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, evalúes el contexto en el cual se está desarrollando la narración. De preferencia, y si te es posible, ver quién es el autor de la carta y a quién se está dirigiendo. Como acabamos de ver, en el caso de Hebreos, es un judío que le está hablando a otros judíos. Por ende, debemos hacer el esfuerzo de entender cómo pensaba el judío y cómo lo interpretaría el receptor, que en este caso eran judíos también. Por ende, usar la palabra angelus en ese contexto del capítulo 2 de Hebreos, el receptor original, que eran judíos, iban a entender perfectamente a qué se estaba refiriendo el autor. Entonces, para finalizar nuestro breve estudio, la palabra malaj y la palabra angelus son sinónimos en su interpretación dentro del contexto bíblico. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ambas palabras hablan de un mensajero. Que este mensajero traiga una palabra específica de Dios nos lo indicará el contexto en el cual se está desarrollando el relato. Si este personaje es de carne y hueso, como tú y como yo, o si es un ser espiritual o se refiere a seres espirituales, también lo indicará el contexto del relato que estamos leyendo. Y de ahí la importancia que nosotros tengamos muy claro este concepto de ángel dentro del espectro bíblico, para que nosotros podamos entender y hacer una teología correcta. Recordemos que teología es lo que nosotros entendemos de las Escrituras y transmitimos a otros para ayudarles a entender. Entonces, es muy importante entender que el contexto original de la palabra ángel en ambos casos, es decir, en el hebreo y en el español, siempre hace referencia a un mensajero. Normalmente siempre hace función de un mensajero que trae un mensaje de Dios, como el caso de los profetas o en nuestro caso moderno, el caso de los pastores, de los líderes o de los ancianos de la iglesia, que lo que hacen es traernos un mensaje de Dios de lo que ellos han entendido de las Escrituras y de esa manera están velando por nuestro crecimiento espiritual. Entonces, solamente quería dejarles este pequeño acápite para que ustedes puedan, en sus estudios personales, hacer una correcta interpretación de las Escrituras. Recordemos, y para hacer un resumen de cierre, que la palabra ángel en español nace de malaj en el hebreo antiguo
y nace de la palabra angelus en el caso del griego del Nuevo Testamento. En ambos casos, reitero, el concepto es el mismo, es un mensajero, donde nosotros descubriremos si este mensajero es un mensajero de carne y hueso o si es un mensajero celestial, lo vamos a descubrir en el contexto del relato. Te dejaba este espacio y este estudio que espero te sea útil. Nos vemos en la próxima. Bye bye.